vamos a ver qué nos dice el programa. Esto es lo que os he comentado de los errores. Si alguno ya sabe trabajar con él o le molestan los errores, en todo momento puede mostrar ocultar incidencias, y cuando oculta las incidencias, pues puede seguir trabajando, mostrando, o sea, teniendo ocultas las incidencias, y en cualquier momento que quiera verlas, las puede ver. Pero nosotros para esta demostración vamos a seguir las incidencias, para que veamos que el programa nos está guiando en todo momento. Entonces, en este caso, pues el panel nos dice que no está conectado a ningún inversor. Claro, efectivamente, para empezar no hemos metido ningún inversor. Entonces, vamos a meter el resto de elementos y luego los conectaremos. Entonces, para ello, vamos a irnos a la planta baja. El plano de corte es 2,5, está bien. Y vamos a introducir ya el resto de elementos. Para empezar la instalación que vamos a hacer es con 2 inversores híbridos y 2 baterías modulares. Entonces, en este caso, el inversor híbrido, tenemos la selección con la flechita azul. Si no sabemos el nombre del inversor híbrido, lo podremos escribir, pero lo suyo es trabajar con la flechita azul de asistente y nos lee la biblioteca de elementos, y en este caso, Growbat. Aceptamos y ya venimos por aquí. Si tenemos las particiones interiores capturables, las fachadas capturables, etcétera, etcétera, vamos a darle la cota de 1 metro. Si nos vamos por aquí, esto ya detecta la pared y te lo orienta respecto a la pared. Entonces, en este caso, por ejemplo, podremos ponerlo aquí y podremos ponerlo aquí. Automáticamente la referencia nos la rellena, como en todo, inbache 1, aquí ya inbache 2, automáticamente todas estas referencias las está rellenando, que no lo he comentado antes, con el menú opciones generales, referencias. Aquí ya viene una configuración cargada, pero yo le podría cambiar la configuración. Si yo el panel solar, en vez de que sea PS1, quiero que se llame panel solar 1, pues yo aquí le podría poner que panel solar 1, y a partir de ahora todos los que meta me los va a poner como panel solar 1, panel solar 2, panel solar 3, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la configuración que viene con referencias. Y ahora, en segundo lugar, vamos a ver la batería modular. Para la batería modular, en primer lugar, tenemos la selección, y como ya tenemos definido el tipo de módulo que tiene esa batería modular, lo que le vamos a poner es el número de módulos por bloque que tenemos y el número de bloques que tenemos. En este caso, solo tenemos 4 módulos por bloque, y el número de bloques va a ser 1, solo vamos a tener un número de bloques. Y lo que podemos hacer es venirnos aquí, poner la batería modular 1 y la batería modular 2. Vemos aquí BMD1, BMD2. Luego añadiremos el cuadro eléctrico, seleccionamos el de por defecto, aceptar, lo ponemos por aquí, y por último el punto de conexión a red. Vamos a decir en este caso que está conectado a red, y CR1, aceptar, y lo ponemos por aquí, pero en este caso en el forjado. Vale. Ya lo tenemos todo añadido, todos los elementos añadidos. Ahora vamos a ver qué nos está pidiendo cada cosa. Entonces, vamos a ir a todos los errores que tenemos. Vamos a empezar por los paneles. Entonces, los paneles nos dicen que no estamos conectados a ningún inversor. Antes, lo que tendríamos que haber hecho es dibujar la canalización, y de esta canalización dibujada irnos hasta el inversor. Ahora, la opción de canalización la podemos dibujar si queremos. La canalización simplemente es un alámbrico que se dibuja. Ahora ha perdido toda la información que tenía de cableado que tenía antes. Pero es que ahora, en la nueva versión, no hace falta dibujar el cableado, porque ahora todas las conexiones son teóricas. ¿Qué quiere decir que son teóricas? Aquí me está diciendo que el panel solar no está conectado a ningún inversor. Todo esto me lo está diciendo, ningún panel solar. Entonces, si yo me voy al menú ramas, en el menú ramas yo aquí tengo, si nos damos cuenta, aparte de la referencia, que antes lo he obviado antes, tenemos la salida y el seguidor MPPT. Entonces, en este caso, yo, si me voy a editarlo, yo la salida me va a marcar todos los posibles elementos que están puestos en el modelo para poder seleccionarlos como salida. En este caso, por ejemplo, IMH1, aceptar. Y luego el seguidor MPPT, por el seguidor MPPT le voy a decir que voy al seguidor MPPT1, aceptar. En R2 haría lo mismo, el IMH1, pero iría al seguidor MPPT2. Esto que estamos haciendo también, que nos permite seleccionar el seguidor MPPT al que vamos, es porque, bueno, vemos que han desaparecido estos dos, ahora completar estos dos, pero para que lo veáis, es porque aparte los inversores hemos añadido un parámetro nuevo en los inversores, que es el número máximo de entradas por MPPT. De forma que si yo conecto, por ejemplo, 3 ramas al seguidor MPPT1, lo que va a hacer es controlarme que no, que este inversor solo tiene como máximo 2 entradas por MPPT, por ejemplo. Eso es lo primero. Y lo que hace es conectarme en paralelo también, si yo lo conecto al mismo seguidor, conectarme en paralelo estas 2 ramas. De forma que si yo lo conecto en paralelo,
Obviamente aquí tengo 12 módulos, aquí tengo 13 módulos, los voltajes son diferentes y estoy conectando dos ramas en paralelo con voltajes diferentes al mismo seguidor MPPT. Y eso va a ser un error que me va a sacar el programa también. Nos permite este control también, esto que estamos haciendo. Pero bueno, vamos a ir a la rama 3. En la rama 3 nos vamos al INVH 2 y le ponemos un seguidor 1 y al INVH 2 y le ponemos un seguidor 2. Aceptar. Aquí ya tenemos que nos han desaparecido, es decir, los paneles están bien colocados. Ya no necesitamos nada más. Ahora vamos a irnos a la planta baja. Y en la planta baja vamos a empezar con las baterías modulares, que nos dice que no tenemos asociado la batería modular a ningún inversor híbrido. Entonces, en este caso, si editamos, aquí vuelve a ser lo mismo. La salida, le damos las salidas y ya lo hemos conectado. Le damos la salida, perdón, que he marcado el inversor. Le damos la salida y el inversor híbrido 2. Aceptar. Ya lo tenemos esto. Ahora, por otro lado, nos dice, si leemos el error que nos pone, nos dice que se debe disponer una caja de conexión, una arqueta, un cuadro eléctrico, un punto de conexión a la red, a la salida del inversor. En este caso, los dos inversores los vamos a conectar al cuadro, al cuadro eléctrico y del cuadro eléctrico iremos al punto de conexión a la red. Entonces, en este caso, al CE1, iríamos al CE1, aceptar. Ya tenemos esto. Y ya por último, el C1 se debe disponer una caja de conexión, una arqueta, un punto de conexión a red a la salida. El C1 lo vamos a conectar al CR1. Y ya lo hemos conectado todo. O sea, lo hemos conectado todo, ya no tenemos ningún error. Y ahora, no solo no es que tengamos ningún error, es que ya tenemos todos los cálculos hechos. Si os acordáis, antes nosotros lo que teníamos que hacer era calcular y calculábamos todos los cálculos eléctricos, de parámetros eléctricos que iban en cada línea, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora sin calcular ni nada ya calcula el programa solo. Si nos vamos a la cubierta, por ejemplo, y yo pongo el cursor encima de un panel fotovoltaico, si nos damos cuenta, el panel fotovoltaico en el tooltip que tenemos a la derecha, tenemos el panel solar que es, tenemos la rama en la que se encuentra, tenemos el cálculo de la rama en la que se encuentra, es decir, la rama tiene una potencia de 5.400 vatios, una intensidad de cortocircuito de 11,6 amperios, un voltaje de circuito abierto de 591,6 voltios, una intensidad de máximo pico de potencia de 10,85 amperios y un voltaje de máximo pico de potencia de 498 voltios. Por ejemplo, más aparte del tipo de panel solar con sus características. Y no solo eso, es que me ha calculado también el factor de inclinación sin yo tener que calcular nada. Es decir, si yo me voy abajo, la orientación de inclinación, tengo el factor de inclinación por cada mes, que eso lo veremos ahora, que es otra novedad que tenemos. En este caso, no solo eso, cuando ahora nos vamos a cualquier elemento que tiene comprobaciones, por ejemplo, en la planta baja, el inversor, cuando yo pongo el cursor encima del inversor, ya me está calculando todos los parámetros eléctricos del inversor, en este caso, que entran. Si nos damos cuenta, en el tooltip también, en el cálculo, pues tenemos que la potencia que está entregando el inversor son 10 kilovatios, que es su máximo, ya que está conectado a la batería modular. Entonces, puede estar suministrando mediante el generador fotovoltaico, mediante la batería modular, entonces puede dar su máximo, esos son 10 kilovatios. La potencia de diseño del inversor que le llega son esos 9.562 vatios. Y luego, el voltaje del inversor, la intensidad de salida y la intensidad de diseño de salida del inversor son las que se ven ahí. Y luego, una cosa nueva que hemos añadido también del inversor, que es que se define su factor de potencia para luego calcular esta intensidad con su factor de potencia. Entonces, con todo esto, aparte, el inversor tiene comprobaciones por seguidor MPPT, ya lo sabemos. Entonces, si nos vamos abajo, las comprobaciones, podemos ver cómo está comprobando la potencia del inversor, está comprobando las entradas por seguidor MPPT, tanto por voltaje como intensidad, y luego la entrada de la batería modular en este caso, si cumple o no cumple. Entonces, en este caso tenemos toda esa comprobación. Aquí tenemos los cálculos de potencia, voltaje e intensidad de la batería modular. Y aquí tenemos los cálculos de los parámetros eléctricos de salida del cuadro eléctrico. Entonces, con todo esto tenemos las comprobaciones. Y como os he dicho antes, para que veáis, si yo en vez de esta rama la pongo la rama en el seguidor MPPT1, en vez de en el 2, estoy conectando, aquí me sale un error. Y el error me dice que en el seguidor MPPT1, en concreto, los voltajes de los tramos de entrada no son iguales. Entonces, claro, yo tengo que saber el seguidor MPPT1.
porque claro, al final cuando tengo un error, pues tengo que enfocar, que hemos trabajado también bastante en eso, enfocar el error y poder encontrarlo de una forma rápida. Entonces, para ello, aquí ya me está diciendo que lo que está fallando es el seguidor MPT1 que tiene los voltajes de los tramos de entrada que no son iguales. Entonces, yo puedo irme al menú de ramas y decir, ah, vale, es que en el seguidor MPT1 está la rama 1 y la R2 del inversor H1. Vale, pues yo me voy a la cubierta y yo a priori no sé cuál es la rama 1 y cuál es la rama 2. Entonces, lo que tengo es un buscador de ramas. Y este buscador de ramas, si yo me voy aquí y le digo R1, por ejemplo, ya sé que esto es R1, ya me está buscando la rama. Y si le digo que esto es R2, pues aquí tengo R2. Y ya sé, pues obviamente, si esto es R1, esto es R2, obviamente está mal porque no tengo el mismo número de paneles solares en la rama. Entonces, bueno, esto es una forma también más rápida de encontrar los errores, buscarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, imaginemos que no son las ramas lo que van directamente al inversor, sino que vamos de cajas de conexiones. Entonces, en este caso, yo podría buscar elementos. Por ejemplo, en este caso, tengo el de buscar elementos. Y si yo, por ejemplo, no tengo una caja de conexiones, pero por ejemplo tengo un cuadro eléctrico, ¿no? Y el cuadro eléctrico se llama CE1. Pues yo aquí tengo el cuadro eléctrico que es para saber cuál es el que me está fallando si me estuviese fallando. Eso por otro lado. Entonces, ahora una vez tenemos todo eso dimensionado de forma correcta y está bien, ya podremos ir a calcular las sombras. Entonces, para calcular las sombras, también hemos añadido una funcionalidad nueva. Si vamos al cálculo de sombras, vemos que tenemos dos checks. El que teníamos ya antes, que era el cálculo con perfil de sombras simplificado, y el segundo check, que nos dice considerar para todos los paneles de la rama el factor de sombras más desfavorable de todos ellos. ¿Qué significa esto? Que si yo calculo con este check, que es con el que vamos a calcular, como tenemos el concepto de rama y está analizando la rama, pues el factor de sombras va a ponernos el mismo factor de sombras para todos los paneles de la rama. Es decir, el más desfavorable va a calcular el factor de sombras individual y luego nos lo va a poner. Entonces, en este caso vamos a aceptar y que nos lo calcule. Esto es una opción voluntaria, no es obligatoria. Entonces, en este caso, si quisiéramos tener el factor de sombras para cada uno de los paneles y luego decidir nosotros qué factor de sombras ponerle a la rama o mantenerlo diferente, podríamos hacerlo como lo hacíamos hasta ahora. Pero si en el caso de que quisiéramos, pues que directamente nos lo haga, nos lo haría. Por ejemplo, si nos vamos aquí, vemos que el factor de sombras de esta rama entera es todo 0,91. 0,91, 0,91, 0,91, es decir, nos lo ha puesto todo en la misma rama. Sin embargo, de esta es 0,96. 0,96, 0,96, etcétera, etcétera. Luego, para este factor de sombras, comentar que también hemos añadido que los propios paneles solares dan sombras sobre los otros paneles. Entonces, ahora ya la función del cálculo de sombras hace que si yo tengo el panel solar muy cerca de otro, esto me va a calcular las sombras que genera uno sobre otro y obviamente, pues si lo tengo muy cerca, pues el factor de sombras va a ser muy bajo en la rama que esté cubierta por los otros paneles. Eso ya está también está desarrollado. Ahora, en este caso, vamos a ver o analizar estos cálculos que nos ha hecho. Porque nos ha hecho cálculos que son más precisos de los anteriores. Para empezar, el factor de inclinación es diferente para cada mes. ¿Por qué? Porque ahora si vamos a analizar cada uno de los paneles independientes, por ejemplo, vamos aquí a analizar este panel independiente, nos genera el documento de cálculos justificativos del panel independiente y si nos vamos al punto número 1, en este punto número 1 lo que tenemos es las tablas según latitud en la que nos encontremos y según mes de inclinación óptima de cada mes. Ya no tenemos esto que teníamos antes en las opciones generales, que era la orientación, inclinación por periodo máxima, etcétera, etcétera. Perdón, era la inclinación óptima por periodo en parámetros generales. Esto ya no lo tenemos. Ahora tenemos todas las tablas con todas las latitudes, con todas las inclinaciones óptimas y con todos los factores de corrección de inclinación óptima. Entonces, en este caso, voy a volver a editar uno de ellos. Me voy aquí y aquí tenemos todo esto. Lo que he dicho son las inclinaciones óptimas y luego, por otro lado, el factor dependiente de inclinación óptima
para cada uno de los meses para la inclinación óptima que tenemos aquí de cada uno de ellos. Es decir, el cálculo ya es mucho más preciso. Entonces, como ya tenemos la inclinación óptima de cada uno de los meses por la latitud, en el cálculo de factores de orientación e inclinación tenemos un cálculo de factores de orientación e inclinación para cada uno de los meses que tenemos. Entonces, aquí tenemos todo, 0,93, 0,93, 0,97, 0,99, etcétera, etcétera. Además, ya tenemos también pues todo una tabla resumen del panel en concreto que hemos editado por mes. Entonces tenemos cada mes, tenemos en este caso la irradiación que estamos mostrando, tenemos el factor de inclinación óptimo, el factor de inclinación y orientación, de orientación e inclinación. Luego tenemos la irradiación corregida y luego la energía producida. Y luego si nos vamos abajo, pues tenemos el cálculo de las pérdidas por temperatura y el rendimiento energético de cada uno de los meses y cada hora a hora. Entonces lo tenemos todo porque aquí estamos analizando en horarios, es decir, fuera, como podemos ver, también nos trabaja en horarios. Y luego, por último, ya lo que tenemos es que podemos obtener el documento general donde, aquí tenemos acumulación, donde también tenemos la acumulación en el documento. Entonces, si nos vamos a cálculos justificativos, que es el único documento que tenemos, aparte del resumen de producción, que es el mismo que teníamos antes, vamos aquí y ya vemos que tenemos 3 puntos. El primer punto es la energía generada por el inversor, que es el mismo punto que teníamos antes, pero con todos los meses, ahora lo veremos. El segundo punto son las comprobaciones de los inversores y si tiene batería modular. Y el tercer punto, si tenemos consumo, es la comprobación de producción-consumo. Entonces, en este caso, energía producida y almacenamiento. Ahora, vamos a ir al punto número 1. El punto número 1 es la energía generada de la instalación. Como hemos visto antes, se parece mucho al que hemos visto antes. Y en este caso, pues tendremos las inclinaciones óptimas, los factores de inclinación y tendremos el resumen mes a mes de cada uno de los paneles que tenemos. Entonces, el mes de enero, pues tenemos un total de 55.154,82 vatios hora. En febrero, lo mismo. Marzo, abril, tendremos todo. Aquí tenemos lo primero. Ahora, en segundo lugar, tenemos la comprobación de los inversores. La comprobación de los inversores, bueno, en este caso comentar, aparte que aquí tenemos baterías modulares, pero si tuviésemos inversores, si tuviésemos reguladores y baterías monobloc, todas estas comprobaciones que hemos visto de conexión ya las hace y también saca toda esta documentación en el inversor, todas las comprobaciones que está haciendo el regulador, el máximo voltaje de circuito abierto, etcétera, etcétera. Todo eso lo tiene también implementado todas estas comprobaciones. Pero bueno, en este caso vamos a ver los inversores, nos los analiza, cambia un poco el formato porque hemos metido formato modo tabla y luego la batería modular, que nos analiza la conexión con la batería modular también. Esto serían las conexiones con los seguidores MPPT y los tenemos aquí con la batería modular, uno y otro. Y nos dice el número de baterías, el número que tenemos de bloques de baterías y el número de baterías modulares, etcétera, etcétera. Y luego, por último, el tercer punto sería el análisis producción-consumo. Si solo tengo el consumo y no tengo acumulación, solo tendría el punto 3.1, que es la energía producida. Aquí veo que produzco menos energía de la que consumo. Vale, y esto me lo está comprobando. Y en segundo punto, me comprobaría el almacenamiento. En este caso sí que tengo almacenamiento y me lo comprueba. Entonces me hace la comprobación de almacenamiento mes a mes. En este caso no estoy almacenando lo que consumo. Y aquí tenemos este documento general con también todo el cálculo de almacenamiento, tanto para conectada a red como para aislada a red en el caso de tener almacenamiento.